Hoy tenemos dos casos. Uno muy cortito, que lo vamos a leer a continuación, y dice: uso de datos de un ex alumno. Un estudiante en el laboratorio del profesor Jones recientemente completó una serie de experimentos diseñados para probar una hipótesis propuesta por el profesor. El modelo fue elaborado originalmente para explicar un resultado experimental encontrado por una ex estudiante de posgrado. El estudiante actual redactó sus propios resultados y presentó el manuscrito para publicación, con el profesor como coautor. Los revisores del manuscrito recomiendan la publicación del mismo, bajo la condición de que los datos originales estén incluidos. Sin embargo, los datos originales se incluyen en los cuadernos de la ex estudiante, que físicamente están en el laboratorio. Dicha ex estudiante renunció al programa de posgrado después de un año de conflictos con el profesor, por lo que el profesor y el estudiante actual creen que la ex estudiante nunca va a permitir que se usen sus datos en la publicación y deciden incluir esos datos sin solicitar su autorización. Allí tenemos el caso y a continuación las preguntas para nuestras ponentes. La primera dice: ¿cuáles son los hechos relevantes desde el punto de vista ético que se puede identificar en este caso? Mencione al menos uno. Bueno, no sé, Maritza, ¿me están oyendo? Sí, Bueno. yo estoy, ¿también me oyen? Perfecto. Sí, te oímos, te oímos. Claro. Bueno, fíjate, nosotros vamos a decir varios rápidamente, pero lo que se busca cuando se hace un análisis de caso es evidenciar, como lo dice la palabra, los hechos que están sucediendo. Entonces, nosotros tenemos un manuscrito que el estudiante donde coloca sus resultados basado en unos resultados que no son publicados. Por otro lado, otro hecho es que hay malas relaciones entre la primera estudiante y el profesor, que incluyen, como dije antes, sus datos sin solicitar la autorización de esta primera estudiante. Y sin embargo, ellos no ocultaron que eran resultados de una tercera persona. También se puede decir como un hecho que el profesor accedió a que el estudiante, el segundo estudiante, fuera primer autor, y que además el otro hecho que evidenciamos allí es que hay un prejuicio con la primera estudiante, puesto que ellos sin consultar piensan que ella no va a colaborar. Gladys. Ajá. Bueno, más o menos son coincido contigo, Maritza, en los hechos relevantes en este caso. Pues hay un punto que sería que no sabemos, pues el cuaderno ellos tenían los resultados en su haber y no sabemos, pues, hasta qué punto fue una norma del laboratorio que los dejara o fue un descuido o un exceso de confianza. Sí. Creo que podemos pasar a la pregunta 2. Sigo. Ingrid. Ok. ¿Quiénes son los actores principales de esta narrativa y qué intereses y valores representan? Mencione al menos dos. Gladys. No sé si se le fue el audio a la doctora. Gladys, oyes. Bueno, voy a seguir yo y ella se incorpora. Okay. Fíjense, el primer alumno, por supuesto, es el primer alumno es el actor que debemos mencionar, y él, entre los intereses y valores que representan, es que este es un primer alumno que está descontento y podemos poner en interrogado que sea intolerante, porque al final no sabemos si él va a aceptar o no su incorporación en el trabajo. El segundo actor sería el profesor, que es deshonesto, porque se puede ver como hay un valor, porque se habla de valores y disvalores, ¿verdad? Es injusto porque con la primera estudiante,
hay un irrespeto, porque también coloca por encima de la pregunta al primer estudiante la posibilidad de aparecer como autor. Y el tercer actor sería el segundo estudiante, donde el valor que podemos hablar allí, o el desvalor, es la sumisión. Él acepta y no objeta que esté incorporado un primer alumno sin necesidad sin haber sido consultado. Gladys. Bueno, de acuerdo contigo, no sé, también, bueno, de verdad que me desconecté el audio, pero no sé si tú destacaste en algún momento de que realmente el profesor tenía una conducta más bien respetuosa con el segundo alumno en el momento que lo permite que él sea el primer autor del trabajo. Pues entonces me pareció que también hay que destacar los aspectos positivos, ¿no? Ok. Claro. Okay. Sí, básicamente esos son los valores que se evidencian en las actuaciones de estos personajes. Entonces, ¿cuál es la tercera pregunta, Ingrid? Voy. Identifica. Como está en pantalla, Gladys, ¿podrías contestar? Ajá, cómo no. Bueno, en cuanto a los principios, podríamos decir que fueron violados dos principios fundamentales, como el de autonomía, me estoy refiriendo a la primera alumna, porque ella nunca se le llegó a consultar ni pudo expresar su voluntad sobre el artículo y su publicación, y hubo injusticia, porque habiendo ella participado en todos los experimentos, pues no apareció finalmente en el trabajo. También yo pienso que se le respetó su dignidad, sus derechos humanos, el derecho a la igualdad, a la libertad de decidir, a la información, y algo muy importante que es el derecho a la propiedad, en este caso, a la propiedad intelectual. Yo creo que básicamente estos fueron los elementos desde el punto de vista bioético que habría que destacar, ¿no? Entonces, no sé, Ingrid, ¿cuál es la próxima pregunta? Se salió. Ahí viene. Aquí estoy. A ver. Allá va. La siguiente pregunta dice, ¿la conducta asumida viola alguna ley? Sí, fíjate. Ajá. Existe hoy en día, está aprobada, una ley sobre derechos de autor, de manera que se estaría violando esa ley. Por otro lado, el Código de Ética para la Vida del UNACYT, que viene siendo el documento del Estado en el que contempla estas situaciones, también tiene un articulado que habla del respeto a la ley a los derechos de autor. En ese sentido, el Código Penal también pudiera tener podría considerarse que fue violentado, puesto que al irrespetar sus derechos está reflejado pues en el Código Penal. Y una acotación que me hacía Gladys es que en ninguna parte del documento aparece que hubo revisión por parte de un comité de bioética. Posiblemente si hubiese habido una revisión del comité de bioética, allí se hubiera detectado esta falla de la no incorporación del primer autor, de la primera estudiante. Así es. Sí. Y la quinta dice, establezca los cursos de acción que se presentan como posibles y sus consecuencias, y seleccione el que considera más adecuado. Bueno, miren, yo aquí veo tres posibilidades. Una, la que ellos hicieron, pues que sería utilizar los resultados sin informar al primer estudiante. Esto, por supuesto, es contrario a la ética y pudieran en un momento dado arriesgarse a quedar muy mal cuando en un momento dado se identifique, esa misma estudiante puede identificar o decir que le robaron sus resultados, ¿verdad?
o no sé, quizás en otro país esto pudiera llevar hasta fue ser objeto hasta de demandas, ¿verdad? Entonces, esa solución no era la mejor, pues. Otra era repetir los experimentos iniciales que hizo el estudiante y entonces seguir de allí, a partir de allí el trabajo. Esto sigue siendo contrario a la ética, porque se sigue siendo injusto con esta primera estudiante, y además significa que una duplicación de un trabajo donde se consume esfuerzo, tiempo y dinero, ¿verdad? Pero tiene como buena, digamos, como consecuencia positiva que le aceptan el trabajo en la revista. Y la tercera opción, que sería consultar a la estudiante sin estar adelantándose, prejuzgando cuál puede ser su reacción, y atenerse a la decisión que toma la estudiante. Si ella decide que está de acuerdo con que se usen sus resultados y le incluyan en la publicación, pues perfecto, eso es acorde a la ética, al riesgo y al riesgo que una respuesta negativa pueda tener consecuencias, como dijimos antes, pero la parte negativa es, pues, perdón, me equivoqué, la parte negativa es que la estudiante en un momento dado pueda decir que no, y entonces se paralice esa publicación, no puedan llegar a tener la publicación. De todas maneras, esta conducta parece que sea la más adecuada, corriendo inclusive ese riesgo de que pudieran ellos no tener la posibilidad de publicar al final. Es mi percepción, no sé si Marisa quiere agregar algo. Sí, no, de acuerdo, o sea, hemos tenido situaciones donde por algunas, no por maltrato o peleas entre el docente y el estudiante, sino simplemente se fue del país y quedan los datos en el laboratorio. Entonces, al hablar con ellos, le dicen, mira, vamos a publicar, tú eres el primer autor porque tú hiciste los experimentos, pero vamos a publicarlos porque no tiene sentido, como les comentaba, dejar esa información represada en el laboratorio porque el estudiante se fue. Entonces, al llegar a un acuerdo, al comunicarse, al conversar, seguimos distanciados, pero sí se da la posibilidad de que se publique un trabajo completo con toda la información que tiene el laboratorio y se desarrolla la hipótesis completa. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, continuamos con el segundo caso. Ok, este es un poco más largo para leer. El caso del señor A.L. en un hospital X. J.P., estudiante de 5º año de medicina, asiste hoy a su primera guardia. Se incorpora a la revista de la sala de emergencia donde se están discutiendo los casos que recibe el equipo de guardia. El paciente del cubículo 14, señor A.L., es un hombre de 53 años de edad, aparentemente sano hasta hace 3 días. Sus familiares refieren que el día jueves presentó un dolor retroesternal opresivo de moderada intensidad que se irradiaba a la espalda y brazo izquierdo, por lo que consultó a un centro de salud privado donde le administraron analgésicos que no precisan y es dado de alta 2 horas más tarde con diagnóstico de gastritis erosiva. Se le indicó tratamiento con un protector gástrico y se le solicitaron exámenes paraclínicos. El día sábado, en la mañana, acudió a realizarse los exámenes indicados y regresó a su casa muy cansado, a pesar de no haber realizado mayor esfuerzo. Cerca de las 2:30 p.m., su hija lo encontró en su cama inconsciente, sudoroso y con dificultad respiratoria acentuada. Fue trasladado de inmediato al hospital X, donde ingresa sin signos vitales a las 2:45 p.m. El equipo de guardia realizó maniobras de resucitación e intubación endotraqueal con conexión a ventilador mecánico y logró recuperar la frecuencia cardíaca y tensión arterial en rangos aceptables. Se le practicaron exámenes paraclínicos y electrocardiograma que revelaron un infarto de la cara posterior del corazón. Se le conectó a un equipo de ventilación mecánica en la misma sala de emergencia por falta de cupo en la unidad de cuidados intensivos. El paciente se estabilizó hemodinámicamente, aunque en el examen neurológico no se obtenían respuestas. El residente encargado del caso conversó con los familiares y les explicó las graves condiciones
en las que se encontraba el paciente. Les advirtió que estaba respirando y su corazón aún funcionaba gracias a la ventilación mecánica, pero que presentaba algunos signos encefálicos que hacían prever su muerte en pocas horas. Los familiares preguntaron si daría tiempo para que sus hijos, que venían del interior del país, lo encontraran vivo, y el residente no les dio seguridad. El paciente pasó la noche del sábado a domingo en condiciones estables, aunque sus cifras tensionales habían descendido un poco y presentaba signos de hipoperfusión periférica. Cuando el nuevo equipo de guardia discute el caso en su primera revista, domingo 8 a.m., se le indican medidas terapéuticas mínimas con retiro progresivo de la ventilación asistida y se ordena al estudiante de quinto año, JP, escribir la evolución en la historia clínica. Cerca de las 9 a.m., el residente al que se le asignó el paciente lo evalúa nuevamente en presencia de los estudiantes de medicina y enfermeros. Solicita 2 ampollas de Doricum, midazolam, y se les administra por vía intravenosa, comentando solamente que en el curso de la guardia se necesitarían el ventilador para atender a otros pacientes con posibilidades de sobrevida y que según su criterio no había razón para alargarle la agonía al paciente. 8 minutos después, el paciente falleció y a escasos 10 minutos de su muerte llegaron los hijos que vivían en el interior del país. Bien, la primera pregunta es, ¿cuáles son los hechos relevantes desde el punto de vista bioético? Bueno, hay varios hechos que podríamos destacar en este caso, ¿verdad? El primero quizás es el diagnóstico erróneo que se hace en el centro privado donde fue atendido en primer momento. No se les ocurrió o no pensar en algo que para cualquier médico pues es un índice de sospecha de que puede estar existiendo un infarto, un problema coronario. Pues. Entonces simplemente hicieron un diagnóstico que no sabemos de dónde lo sacaron, de gastritis erosiva, y no hicieron nada para investigar esa parte cardiovascular, pues no hicieron ni siquiera un electrocardiograma. Y lo egresan de esa manera, pues ni siquiera tampoco lo dejan en observación, sino que lo egresan. Por otra parte, bueno, una vez que el paciente, el día siguiente que tiene estas manifestaciones y es llevado de urgencia al hospital, no sabemos, el paciente ingresa sin signos vitales, ¿verdad? Pero no aparece en el relato ninguna evidencia de cuánto tiempo tuvo ese paciente sin signos vitales, porque sabemos que el cerebro es muy sensible a la hipoxia y cuando ya pasan 10 y máximo 15 minutos, pues ya hay una muerte cortical en esos casos. Puede haber un problema de cese de las funciones de la corteza cerebral y eso es importante saber cuándo se debe y cuándo no se debe reanimar un paciente. Pues no sabemos en este caso qué pasó, pero bueno, siempre la respuesta del médico cuando llega un paciente es tratar de salvarle la vida, pues y lo hacen de esa manera. Luego tenemos el hecho de que el paciente en estas condiciones tan críticas con ventilación asistida es recluido en la emergencia y no en donde debería estar, que es la unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí vemos que existe, se hace algo que no se debe hacer, pues tener un paciente de esta gravedad en un sitio donde no se puede controlar adecuadamente y donde lo van a estar viendo pues un personal que no está suficientemente entrenado. Luego tenemos esto sucede por supuesto porque no hay cupo en la unidad de cuidados intensivos, entonces también uno aquí se pregunta por qué no hay cupos en la unidad de cuidados intensivos, ¿será que no son suficientes? Se desconocen, después cuando el paciente pues pasa todo esto, hay una cosa que sucede, pues que hay una comunicación del residente que lo ve el primer día con la familia, les habla de la situación, les explica y la familia pues tuvo la oportunidad de expresarle pues ese sentimiento de ellos que querían que estuvieran también sus otros hijos, tuvieran la oportunidad de verlo pues, realmente. Luego se toma una decisión en esa misma primera guardia de ir como que retirando progresivamente el ventilador. Este paciente tenía menos de 12 horas de haber ingresado a la unidad, a la emergencia, pues esto
Estas cosas pues se deciden por lo general con un tiempo de espera un poco más largo, ¿verdad? Para una mejor observación. Y además de eso no sabemos qué criterios utilizaron para eso. ¿Eh? Tampoco aparentemente lo hablaron con los familiares. Hablaron con los familiares, pero no de que iba a haber una desconexión progresiva. Luego tenemos la situación de la aplicación, lo que hace el segundo residente, el que llega en la guardia del día siguiente, y que sin tener inclusive aparentemente un mayor conocimiento de ese paciente, pues toma la decisión de aplicar una alta dosis de midazolam, que obviamente que va a acelerar la muerte del paciente, pues va a provocar la muerte del paciente en ese momento, ¿verdad? Esta decisión él la toma a motus propio, no la consulta con sus demás compañeros de guardia, no la consulta con el equipo que estaba de salud, pues que estaba presente, la enfermera, el mismo estudiante, pues no lo comenta con ellos, mucho menos lo consulta con la familia, pues que seguramente estaría afuera esperando la situación, cómo evolucionaba su paciente. Y otra cosa también es que, y desconociendo inclusive esa petición que hace la familia de que darle chance a los hijos a que llegaran del interior. La otra cosa es que delega una cosa tan importante y tan delicada como que es hacer la nota en la historia clínica de los procedimientos que se están utilizando y de las decisiones que se toman en el estudiante de medicina que estaba haciendo su primera guardia del quinto año de medicina. Entonces, aquí hay una cadena enorme después de hechos que son irregulares y que son relevantes pues, desde el punto de vista bioético. Ya, Ingrid, la segunda. La segunda dice, ¿cuáles son los actores y cuáles valores se evidencian en su comportamiento? Bien, fíjense que los actores que tenemos que mencionar, la primera es la clínica privada, donde inicialmente llevan al señor y allí hay error e incapacidad en dar un diagnóstico adecuado. El otro es el primer residente que tiene conocimiento, hace un diagnóstico adecuado, tiene la capacidad de hacerlo, es respetuoso porque habla con los familiares, es honesto, él les plantea la situación como está para ese momento, que él no sabe si el señor va a superar en ese momento la crisis, de manera que tiene todos esos valores a su favor. El estudiante de quinto año, por ser su primera guardia, el valor que vemos allí es la sumisión, él simplemente sigue instrucciones, no aporta mayor. Luego están los familiares. Perdón un momentico, Marisa, quisiera aclararle una cosa a los que nos están oyendo. Sí. Y es que la sumisión es un antivalor. ¿Okay? Claro, o sea, un antivalor. Los tienen antivalores, pueden ser positivos o negativos. La sumisión es un antivalor. ¿Okay? Claro, tienes razón. Gracias. Luego tenemos los familiares que están sufriendo, por supuesto, por su paciente, que tienen desconocimiento de la situación. Otro actor sería el paciente mismo, que nunca es capaz de, no nos dice la lectura que da información, que él hace algún... ¿Ah? Que opine, que tenga algo. Ajá. Exacto, entonces pudiéramos hallar también que está el antivalor de sumisión, el personal de enfermería, que tampoco sería otros actores allí, que no se ve ninguna participación de parte de ellos, y luego en el segundo residente, tenemos también antivalores, como es la maldad, porque él decide de forma, lo decide en consulta, el aplicar las altas dosis del midazolam. También hay un antivalor como es el irrespeto, porque no toma en cuenta la petición de los familiares, ni el tomar en cuenta al grupo médico. También más tiene otro antivalor como es la justicia, y esos
básicamente. ¿no? Y también es autoritario, ¿no? Ah, Bueno, ok. tiene que ver con lo que tú decías y respeta a los demás, pero tiene una conducta autoritaria, ¿no? Es verdad. Y yo quería acotar otra cosa. Fíjate, cuando tú hablaste de la clínica privada, realmente el autor no es la clínica privada, yo en mi concepto, es el médico que atendió al paciente en la clínica privada. Ahí la Claro, responsabilidad es del médico individual, no de la clínica, porque quien hace los diagnósticos y toma las decisiones diagnósticas y terapéuticas es el médico que recibe al paciente en la clínica. Pues existe allí una responsabilidad que es personal y que el sí. médico tiene que responder también en forma individual, personal, no en forma institucional. Okay. Ujú, Bueno, sí. Creo que queda bien extenso allí. La ajá. tercera dice, ¿se respetan los principios bioéticos fundamentales? Bueno, aquí yo creo que no se respetan en general, ¿no? Porque, por ejemplo, la autonomía. En ningún momento el paciente, claro, en este caso, el paciente probablemente no podía ejercer su autonomía porque dadas sus condiciones no estaba a lo mejor en capacidad de entender, de expresarse. Entonces, realmente la autonomía en este caso queda subrogada a la familia. Y la familia no participa en la decisión. Lo único que se hace con la familia es que el primer residente la informa. Eso es parte de la autonomía, pues recibir la información, pero en ningún momento toma parte en las decisiones. Entonces se puede decir claramente que aquí hubo una violación del principio de autonomía. En cuanto a la no maleficencia, bueno, realmente la actuación del segundo residente del segundo día realmente es maleficiente porque él acelera la muerte del paciente al aplicar esa medicación. En cuanto a justicia, también dijimos que acuérdense que yo les decía que en medicina la justicia se relacionaba con la justicia distributiva y en este caso ese hospital no contaba con suficientes cupos en terapia, en cuidados intensivos para atender los pacientes que estaban llegando. Entonces este paciente no se atendió en forma justa porque se le atendió a un área que no correspondía, que era el área de emergencia. Y hay un principio que aunque no está en los 4 principios fundamentales que conocemos que ya hemos mencionado, se considera que no queda del todo retratado en los principios fundamentales y cuando uno hace análisis bioética se toma como un principio aparte, que es el principio de santidad de la vida. Y en este caso fue violado evidentemente porque se le administró una droga pues para causarle la muerte. Entonces realmente también fue violado ese principio. Pudo haber algo de beneficencia respetado en el caso del primer día que se atendió al paciente rápidamente y se colocó el respirador y todas estas cosas. Y obviamente si nos vamos a la historia al inicio, con la primera atención en el primer centro clínico, pues allí obviamente que hubo maleficencia, puesto que no en ningún momento se hizo y falta de beneficencia porque en ningún momento se hizo lo que tenía que hacerse con ese paciente. Entonces, bueno, más o menos yo creo que ese es el panorama. Ok. Luego, la siguiente dice, ¿se respetan la dignidad y derechos humanos del paciente y sus familiares? Bueno, no se respetan, obviamente, con todo este análisis que venimos haciendo, ni del paciente ni de sus familiares. Además, de falta a los derechos que están allí involucrados, el derecho a la vida, el derecho a la información, la libertad de decisión, y eso todo está inmerso pues en lo que es los derechos humanos. Okay. Creo que eso responde la pregunta. Ok. La quinta dice, ¿cómo califica la actuación del personal de salud y los estudiantes? Creo que... Mira, Ingrid, a mí me gustaría, antes de ir a esa pregunta, hacer acotación a algo que nosotros ponemos, ¿se acuerdan? En el método de análisis de los casos clínicos, hablábamos en un momento dado de la parte legal, ¿verdad? De que había que analizarlo de acuerdo a los principios éticos, a todo el análisis bioético, pero también la parte legal era importante, ¿verdad? No sé si Ingrid la pondría de sexta. Sí, Ingrid. la puse de última, doctora. Bueno, pero no sé, Bueno, perdóname, Ingrid. Entonces,
La secuencia debió me ser. gustaría ponerla acá. A mí me gustaría Ok, hablar de eso ahorita porque eso va a influir en la evaluación que hagamos de las conductas, ¿no? Claro, y tiene Y relación claro, con lo que acabo de mencionar. Sí, estoy de acuerdo. claro, sí, señor. Entonces, y tenemos que estar de acuerdo. Entonces, fíjense, en el derecho a la vida, por ejemplo, que se le violó a este paciente, está en el código, empezando por la Constitución, la Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución de la República de Venezuela, el Código de Ontología Médica, la Ley de Ejercicio de la Medicina. Yo creo que el derecho a la vida está presente en todas las leyes que tengan relación con el ser humano, pues está presente ese derecho. Y aquí, pues obviamente, fue violado flagrantemente en la segunda oportunidad, pero también en la primera oportunidad hubo afectación de este derecho. Fíjense, en la primera oportunidad, la forma de proceder pudiera ser catalogado, o es catalogado en nuestro Código Penal, puede ser catalogado como malpraxis. ¿Qué es malpraxis? Malpraxis es una actuación médica que causa un daño a un paciente y que ese daño no es que tenga el riesgo de producir daño, sino que produce un daño evidente al paciente. Puede ocurrir o ya sea la muerte o un daño permanente a ese paciente, ¿verdad? Y en este caso, la malpraxis puede ser por ignorancia, por negligencia, por imprudencia, por inobservancia de reglas, y podríamos decir que ese médico que lo vio inicialmente pudo tener una consulta ignorante, pues no sabía que había que sospechar un infarto en esos casos, podía ser una conducta negligente, pues quiso no sacar al paciente rápido y despacharlo rápido, pudo haber habido una imprudencia, o sea, tiene elementos de malpraxis, porque tiene una conducta errónea y además de eso, la consecuencia de esta conducta errónea fue que el paciente evolucionara ese infarto y lo llegara a tener la muerte pues en las horas subsiguientes. Entonces allí podríamos hablar inclusive de malpraxis, ¿ok? Entonces, bueno, las leyes están muy involucradas y eso tiene la malpraxis está regida en el Código Penal y tiene sanciones penales. Contemplado, sí. Sí. Ok, seguimos Bueno, entonces. Sí. Ajá. Ok, ¿cómo califica la actuación del personal de salud y de los estudiantes? Bueno, ya se dijo antes, es una actuación de desconocimiento y de sumisión. Yo añado deshumanizada también y respetuosa en el caso del segundo residente, de manera tal que fue una actuación que no estuvo acorde con principios y normas éticas en este caso. Okay. Yo quiero acotar algo más, y es que cuando se decide pues ir retirando la ventilación asistida al paciente, no se aplicaron los protocolos para el diagnóstico de muerte encefálica, porque cuando uno tiene un paciente en ventilación asistida es porque tiene la esperanza de recuperarlo, pues de que el paciente se mantenga con vida. Pero, como decía antes, dependiendo del tiempo que duró ese paciente en hipoxia, antes de hacerle la reanimación, pudo haber tenido un daño de la cerebral, ¿verdad? Eso digamos, se puede diagnosticar por una serie de métodos, ¿verdad? Pero también el daño puede afectar también las estructuras básicas del cerebro, y en ese caso se habla de daño de una muerte encefálica total, cuando hay compromiso del tallo cerebral, de las funciones del tallo cerebral, que permiten que las personas puedan seguir respirando y puedan seguir digamos, circulando su sangre adecuadamente y oxigenándose, ¿verdad? Entonces, existen una serie, en este caso habían algunas evidencias de muerte cortical, porque dice que el examen neurológico tenía escasas respuestas, ¿verdad? Pero hay que cerciorarse de que existe una afectación del tallo cerebral y que ese paciente, en el primer caso, ese paciente pudiera sobrevivir y tener un daño cortical permanente. El caso extremo serían los que conocemos como estados vegetativos.
Pero también cuando existe el compromiso del de tallo cerebral, el paciente es incapaz de mantener sus funciones vitales si no está conectado al ventilador. Entonces uno no puede mantener un paciente eternamente en esa condición y tiene que aplicar algunas, digamos, hay un protocolos que se siguen para el diagnóstico de esa muerte encefálica. Entonces se le hace, por ejemplo, un electroencefalograma, se hacen unas pruebas que se llaman pruebas de apnea, se hacen ciertos elementos del examen físico en forma reiterada. Entonces ese protocolo no se siguió en este caso, ¿verdad? Y eso, claro, porque está siendo atendido en emergencia y no en el sitio donde estas cosas tienen un protocolo de actuación, pues, ¿verdad? Y la otra cosa, pues que cuando uno va a desconectar a un paciente, y yo se lo decía previamente, eso tiene que ser consensuado con los familiares, eso tiene que ser hablado y autorizado con los familiares. Y eso no se pasó en este caso, ni siquiera se dejó el tiempo necesario para que pudieran llegar sus hijos y verlo todavía en vidas, no sabemos en qué grado de vida. Pues. Entonces estas cosas pues son también importantes destacarlas, que ustedes las conozcan. Bueno, entonces yo creo que más o menos... Esto, perdón, déjame hacer una cosa. ¿Cómo calificamos la acción? Bueno, las acciones, bueno, en el primer caso... la número 7, Ingrid. Ah, ok. Ajá, pero era lo de las leyes. Ah, ok, o sea, para las leyes, exacto. Sí. Bueno, pero sí sería bueno entonces que diéramos una calificación final a las actuaciones. Entonces, en el primer caso, yo diría que se trata de malpraxis. Hay malpraxis, evidentemente, en la actuación en la clínica privada, cuando se deja ir el paciente con una posible problema coronario para su casa y sin ninguna previsión. Y en el segundo caso, esto no tiene otra calificación sino asesinato. Y esto es muy grave porque yo estoy segura que ese residente que tomó esa conducta de indicar el midazolam no sabía lo que estaba haciendo. Él le pareció que eso era totalmente válido desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, y no es. Esta persona puede ser condenada por asesinato, porque él aceleró la muerte de una manera, digamos, por una decisión que él tomó sin ningún diagnóstico adecuado previo, ¿verdad? Y eso no es en ningún momento, ni siquiera es eutanasia, porque la eutanasia tiene que pedirla el paciente y tiene toda una serie de requisitos pues para que se realice, pues, y aquí no lo hay. Entonces, el calificativo de esta segunda actuación es asesinato. Y yo hago hincapié en esto porque esto que se dio en esta oportunidad seguramente ha pasado muchas otras veces en las salas de emergencia, donde han estado presentes otros médicos, han estado presentes personal de enfermería, han estado presentes estudiantes de medicina. Y fíjense, el hecho de que este estudiante relatara esto, porque este estudiante, fíjense que el relato empieza, fulanito de las iniciales estaba en su primera guardia en tal sitio. Este es un relato de la vida real que hace un estudiante de medicina. Entonces quiere decir, él salió muy afectado de esto, quiere decir que él en su interior sabía que no se estaba procediendo bien, sabía que eso que se estaba haciendo no era lo correcto, pero sin embargo, él no tuvo, yo no lo quiero juzgar de cobarde, por supuesto, porque sabemos cómo funcionan a veces estas jerarquías, ¿verdad? Pero no tuvo quizás como los elementos para la fundamentación o los, ¿cómo que dirían yo? La justificación para él decirle a ese residente, mire, eso que usted va a hacer no es correcto, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que todo el que hace estas carreras de la salud tenga formación en bioética para que pueda analizar cada situación y darse cuenta de la actuación que se está realizando, pues, y si esa actuación es o no apegado a lo ético y apegado a lo legal. Entonces, claro, estas cosas pasan porque las familias no se enteran, pero de repente uno se consigue con una persona que está más pila, que investiga qué fue lo que pasó, por qué se aceleró la muerte, por qué no, y entonces puede llevar a una demanda sin ninguna necesidad. Pues si todos tuviéramos esta formación, podríamos hacer un ejercicio de la medicina mucho más ético. Bueno, eso es lo que quería, doctora. No sé si Marisa también quiere decir algo Si me permites, Ingrid, sí, quería puntualizar de todo lo que se ha dicho,
lo que está ahí en la pregunta 6, las conductas adecuadas en este caso. O sea, lo que es el deber ser. Bueno, uno es que hubiese habido un buen diagnóstico por el médico de la clínica privada. Eso hubiese evitado llegar al final de este hecho con este paciente. Luego, escuchar a la familia. Siempre es importante tomar en consideración a los familiares. Como decía muy bien la profesora Gladys, aplicar protocolos de muerte encefálica antes de decidir la suspensión del apoyo vital. Hacer una decisión conjunta con el equipo médico para llegar a la decisión más acorde al paciente. Este era un residente que acababa de recibir guardia, no sabía cómo había, posiblemente no estaba tan al tanto de la evolución del paciente. Y en caso de que el cuerpo médico decida que la decisión debe ser eso, disminuir la ventilación para ocurre la muerte del paciente, eso debe ser también autorizado por los familiares. De manera que varias conductas que debieron ocurrir no se dieron en este caso. Esto. Ok. Aquí hay varias preguntas, bueno, 2 específicamente, sobre no maleficencia. Dice, para ser maléfico debe haber intención a hacer daño. Si el segundo residente no tenía intención de dañar, aún así es maleficencia. Eso por un lado. Y por otro lado dice, el error no es maleficencia. Para ser maléfico debe haber intención de hacer daño. Otra opinión. Sí, bueno, mira, cuando analizamos estos principios en los casos, realmente no la intención, no, el hecho, o sea, la actuación fue contra el principio de no maleficencia, independientemente de que haya sido intencional o no. O sea, eso lo vemos después, eso podría incluirse en el análisis desde el punto de vista, pues, de un análisis más profundo de la intención del individuo. Pero realmente lo que analizamos son los hechos, los comportamientos, y en este caso fue un comportamiento maleficente, aunque él no lo haya hecho a conciencia, queriendo hacer el mal. Pero claro, si él lo hace a conciencia y queriendo hacer el mal, obviamente que es mucho más grave, pues. Pero realmente el solo hecho de haber actuado y haber causado un daño con su actuación es ya ir contra la no maleficencia, o sea, tener un comportamiento maleficiente. ¿Y cuál fue la otra pregunta? No sé. No, también sobre lo mismo. Muy relacionada, sí. O sea, cuando uno hace el análisis médico, el análisis de los casos, uno lo hace desde la visión ética. Entonces, de nuevo, posiblemente el residente no tenía intención de hacer daño, pero su actuación no cumple con el principio de maleficencia, y por eso se dice que incumple con ese principio. No sé si queda claro con eso. Ok. Bien, bueno, ya estamos sobre las preguntas que nos correspondían también sobre los primeros temas que ustedes dieron. Y bueno, aquí hay 2 de ellas donde dice, los estudiantes de pregrado de la UCB, Escuela Racetti, contamos con comité de bioética para poder presentar un trabajo de investigación en congresos nacionales. Esa es una de sus preguntas. Fíjate, hay escuelas que tienen comité de bioética, nutrición, creo, la escuela Racetti no específicamente, la escuela de medicina Racetti no, pero la comisión de estudios de posgrado, nosotras tuvimos la oportunidad de participar en tener un comité de bioética de la facultad para que tuviera como función suplir en las escuelas la falta de estos comités. Nosotras, como asesoras, en conjunto la profesora Gladys, la profesora Elizabeth Piña y yo, participamos en la elaboración del reglamento interno y bueno, ya eso quedaba de parte de la escuela en ponerlo en funcionamiento. De la escuela, no de la facultad, Marisa. Y nunca se llegó a designar la comisión. No, existe hasta donde sabemos pero nosotras, no la comisión. Es correcto, es correcto.
específicamente con la Escuela Racetti. El Instituto de Medicina Experimental tiene un comité de bioética, de manera que depende de dónde estás haciendo. Y el Hospital Universitario de Caracas tenía también su comité de bioética, aparentemente ahorita no está activo, pero depende de dónde estés, porque si me hablas de la escuela hay que definir en dónde se está haciendo la investigación. Doctora, yo quería acotar algo, que nosotros en la Comisión de Bioética de la Escuela Vargas hemos recibido trabajos de estudiantes de SOCIEM, de estudiantes de CUMIS también, y de estudiantes que han hecho trabajo con el doctor Alejandro Rísquez, que es muy activo en investigación, y nos ha hecho llegar sus trabajos para, bueno, para corregirlos, para revisarlos y para otorgar el aval. Sí, ¿okay? Eso es así. Mira, y con relación, Raquel Barreto, de la segunda pregunta que haces, antes se hablaba de primer autor y coautores. Y hoy en día no, hoy se habla de autores de un trabajo publicado. Colaborador no se utiliza para publicación. Posiblemente si en la investigación hubo un colaborador, habría que definir si eso estaría entre los autores, si va a incorporarse como autor o no. Entonces, hoy en día en las publicaciones se habla de autores de la investigación.